Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, la comunidad internacional, los equipos maravillosos en Latinoamérica, en las comunidades ibéricas, en toda la comunidad internacional, todo el centro de la América, todo el sur de la América, México, Canadá, los Estados Unidos, Europa, África y donde el Padre nos lleve. En los rincones donde podamos entrar, buenas noches. En los rincones donde podamos bendecir a las personas, buenas noches. Continuamos con nuestra dinámica de Casas Cornelio número 39, hablando de Jesús, el sumo sacerdote, ¿verdad? El sacerdocio de él. Es hermoso este tiempo y vamos a entrar de lleno a este tiempo precioso, a este tiempo lindo, ¿verdad? Estamos motivados, estamos emocionados porque estamos siguiendo esta serie y podemos entrar a los rincones de los hogares, a los rincones de las casas en todo el continente y en todo el planeta. Y esto para mí no tiene precio, es una cosa maravillosa porque entramos, nos metemos a su cocina, nos metemos a su sala, nos metemos a su intimidad a través de el Facebook y a través de esta escuela maravillosa que es una escuela de entrenamiento, es una escuela de expansión, es una escuela de conocimiento, de revelación, es una escuela desde la perspectiva del reino, una escuela para compartirla, una escuela para disfrutarla, una escuela para degustarla. Esto realmente es un panal de miel, un regalo del Eterno para la comunidad. Un regalo del Eterno para todos, y yo estoy alegre con el Eterno, alegre con el Padre por este momento lindo. Vamos a entrar de lleno, pero vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta reunión hermosa, por esta noche maravillosa, por esta escuela linda, por este fin de semana glorioso al que entramos en paz, entramos vivos, entramos ilesos, entramos felices. Y si alguien estuviese enfermo en casa, declaramos que no morirá, sino que vivirá, declaramos que hay sanidad y vida. Amén. Perfecto. Vamos a ir entonces. Jesús el sumo sacerdote. Es verdad que Hebreos 7 habla del sacerdocio de Melquisedec, pero en realidad este era humanidad agregada a su deidad. De nuevo, este era humanidad agregada a su deidad. Hebreos capítulo 7, verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Qué tremendo, qué gloria es ver a un Melquisedec que es sacerdote para siempre. Entonces, nosotros buscamos en la palabra de dónde viene Melquisedec, ¿verdad? ¿Quién es Melquisedec? Pues entonces él es, ¿verdad? Él es rey de Salem, él es Dios de paz. Tremendo todo eso, ¿no? Es poderoso. Entonces es hermoso porque son atributos de nuestro Mesías, atributos de nuestro rey. Entonces, viendo y estudiando, podemos darnos cuenta que Melquisedec, ¿verdad? Porque no se le presentó a Abraham en espíritu, se le presentó a Abraham en la carne. Entonces significa ya que ese hombre Melquisedec ya es entonces la naturaleza humana que más adelante el Mesías iba a tomar. O sea, iba a agregarle humanidad a su deidad. Entonces, eso es Melquisedec, es humanidad agregada a la deidad, el uno solo, o sea, uno solo, una sola figura, ¿verdad? Una sola gloria. O sea que a Abraham se le manifestó el que había de venir, se le manifestó el Mesías. Tremendo. Leemos Hebreos capítulo 7, verso 3. Sin padre, sin madre, ya, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Fuerte. Es que el Mesías no tiene padre ni madre. De nuevo, el Mesías no tiene padre ni madre, ni principio, aunque sea el alfa, ¿verdad? Ni fin, aunque sea el omega. O sea, él no es el alfa porque fue creado. Él no es la omega. Él no es el alfa porque fue creado, ni la omega porque tiene fin. Él es el alfa porque en él comienza todo, y él es la omega porque en él termina, ¿verdad?
Termina un tiempo para comenzar otro tiempo. Termina un siglo para comenzar otro siglo. Termina entonces, ¿verdad?, una temporada para iniciar otra temporada. Vamos a iniciar la temporada de la eternidad. Esa es la temporada que viene con el retorno de nuestro Mesías. Es la temporada de la eternidad. Es la era de la eternidad. Perfecto. Entonces, es que el Mesías no tiene padre ni madre, ni principio, aunque sea el alfa, ¿verdad? Ni fin, aunque sea el omega. Él existe por sí solo. Su nacimiento virginal fue solo el plan divino de la eternidad para cumplir propósito. Su nacimiento virginal fue solamente el plan divino de la eternidad para cumplir propósito. No es que él existió en ese momento. ¿Ya? En ese momento él manifestó entonces su naturaleza, ¿verdad?, poderosa. Él se reveló. Entonces su humanidad fue perfecta. Su humanidad fue sin pecado, porque no es producto de un coito. Por ello es sin madre y sin padre, pues su nacimiento es por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad?, el encargado de ungir lo humano para que se entienda con lo divino. El Espíritu Santo es el encargado de ungir lo humano para que se entienda con lo divino. Es esa fusión poderosa de la naturaleza humana sin pecado con entonces, ¿verdad?, la persona, con la divinidad de la eternidad. Entonces, naturaleza humana sin pecado versus divinidad en una persona. Estas dos naturalezas en una persona, manifestadas por amor y por gloria para levantarnos a la estatura suya. Entonces, no es hijo de José porque no tiene sus cromosomas. Es importante que entendamos estos principios, ¿no? No es hijo de José porque no tiene sus cromosomas. No es hijo de María porque tampoco ella puso sus cromosomas. Ella solamente prestó su vientre. Ya, prestó su vientre. Entonces se entiende por virgen una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales. ¿Verdad? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Biológicamente esto es imposible. El profeta Isaías está viendo la aparición, ¿verdad? La aparición de esta gloria. Está viendo a María dando a luz, ¿verdad? En tanto que virgen, dando a luz, manifestando la salvación sin la intervención del hombre, sin la intervención de ese producto humano. El término Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios encarnado. Dios agregando humanidad a su deidad para hacer su trabajo perfecto, ¿verdad? El Emmanuel. Mira qué tremendo esto, porque el profeta Isaías ve, ¿verdad? Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, Isaías, el profeta Isaías, está dando el nombre del Mesías. Está dando el nombre de la persona que nos va a visitar. La pregunta es, ¿por qué el ángel cuando visita a José y le da la revelación del fruto del vientre de María, ¿por qué no le dice que le ponga Emmanuel? ¿Y por qué le dice que ponga Jesús? ¿Verdad qué tremendo eso ahí? Hay algo ahí tremendo. Aunque esto, con respecto al nombre, nosotros vamos a tocarlo más adelante. En algún momento vamos a tocar, en algún momento de la escuela vamos a tocar los nombres de Dios, vamos a tocar los nombres con los que se ha conocido, ¿verdad?, el Mesías, ¿verdad? Vamos a conocer muchas cosas de acuerdo a la historia. Es muy importante que cada vez que nosotros nos adentremos y naveguemos en las Sagradas Escrituras, con historia, porque con la historia no hay trampa, con la historia no hay oscuridad. En parte conocemos y en parte profetizamos. En parte conocemos es escudriñar las Escrituras y en parte profetizamos es aquella parte revelada donde el Padre trae luz sobre la luz, o revelación sobre la revelación, o conocimiento sobre el conocimiento, porque no puede estar divorciado esto, ¿verdad? Es tremendo entonces. Amén. Entonces el término Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios encarnado, Dios agregando humanidad a su deidad para hacer su trabajo perfecto, porque Él hizo un trabajo perfecto. No es que el ángel se haya olvidado de la profecía al momento de visitar a José.
en Mateo capítulo 1, verso 20 al 21. Veamos la historia. Y pensando él en esto, o sea, que el ángel, ¿verdad? Y pensando él en esto, ¿verdad? Que María le había comentado y le había dicho que estaba embarazada, ¿verdad? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Y él en su parte humana estaba dudando. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Note que aquí le dice tu mujer. Era porque no había, o sea, una relación entre ellos de, como quien dice, pues como ahora, ¿no? Que los novios se conocen y ya pues tienen una noche de placer. No, ellos se casaron, o sea que era su esposa, pero no la había tocado según la historia. Entonces, perfecto. Y pensando él en esto, en Mateo capítulo 1, versos 20 al 21, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué no le puso entonces Emmanuel? ¿Por qué no le puso Emmanuel? Tenía que haberle puesto Emmanuel, porque el profeta Isaías vio, ¿verdad? En Isaías 7:14, tuvo la visión clara de que la Virgen iba a dar a luz y que se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El profeta en ningún momento se equivocó, ni tampoco el ángel en ningún momento tampoco se equivocó o le cambió el nombre. Tal vez haya un problema de traducción o tal vez haya cambios, porque acuérdense que la Biblia, entonces, ¿verdad? Hay arameo, ¿verdad? Hay griego, hay mezclas caldeas y está también, ¿verdad?, la parte hebrea. Entonces hay una cosa que en su momento vamos a estudiar el porqué a profundidad de esto, porque no es nuestro tema a tratar. O sea, no es lo que vamos a tratar esta noche, por lo tanto no lo vamos a explicar. Pero no es que el ángel se haya olvidado de la profecía al momento de visitar a José en Mateo 1, 20 al 21. ¿Ya? Y dará a luz un hijo, el verso 21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El único que salva es Dios. Entonces el cumplimiento de Dios con nosotros es verdad. Dios encarnado. ¿Ya? Dios agregando humanidad a su deidad para que su propósito fuera perfecto. Amén. José sabía que no había tenido relaciones sexuales con María. Por ello, él había dudado de la noticia de la Virgen. Mateo capítulo 1, verso 19. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Porque dudó en su carne y dijo: me está diciendo que por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Que el Espíritu Santo embaraza a mujeres ahora. ¿Verdad? Y tuvo miedo y quiso dejarla en secreto. Pero el ángel que visitó a María para darle la noticia, el mismo ángel visitó a José para hablarle la noticia, contarle. Está escrito que eran esposos y que aún no habían tenido relaciones sexuales, pero se halló que había concebido el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Veamos la historia. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo, ¿verdad? María fue madre sin tener relaciones sexuales. Esto no es posible biológicamente, pero tiene explicación bíblica para los que tenemos fe y creemos la profecía del profeta Isaías. Todos los que creemos en la profecía del profeta Isaías, sabemos que la profecía se cumplió, como también sabemos, ¿verdad?, que no hay ninguna diferencia o ninguna contradicción entre los nombres, porque el Emmanuel, ¿verdad?, Dios con nosotros, ¿verdad?, entonces tiene su cumplimiento y es verdad. Entonces no hay ninguna contradicción. Amén. La Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. José no le puso Emmanuel, le puso Jesús. No se equivocó el ángel mensajero en Mateo 1:21, porque realmente fue así. Dios mismo nos visitó. Isaías igual le da otros nombres al Emmanuel. Isaías, entonces, o sea, no es que el nombre de pila
tenía que ser, o el nombre, el nombre estricto tenía que ser Emmanuel como nombre, pero sí como función, ¿verdad? Pero sí como don, como gracia, como visitación, como deidad, porque era Dios visitándonos. Entonces, gracias, Padre. Isaías igual le da otros nombres al Emmanuel. En Isaías 9:6 lo vemos, porque un niño nos es nacido. Mira lo que dice el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Era la visita de la deidad operando con cuerpo, ¿verdad? Porque aquí vemos que el profeta Isaías ya no le habla de Emmanuel, le da otros nombres, ¿verdad? Le da otros nombres, ¿verdad? Le da otros atributos, perdón. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ya no dice Emmanuel, sino admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces entendemos que el nombre de Jesús es más de los atributos, ¿verdad?, que se le da entonces a Dios o al Emmanuel dándonos a nosotros. Era la visita de la deidad operando con cuerpo. De nuevo, era la visita de la deidad operando con cuerpo para curar, sanar, ¿verdad?, y restaurar al cuerpo en la naturaleza humana caída a través del precursor. Ahora, ¿quién es el precursor? El precursor es Cristo. Él es el precursor. Y Él vino entonces, ¿verdad?, en cuerpo para curar al cuerpo. Sangre por sangre y vida por vida. Tremendo esto, ¿no? Hebreos capítulo 6, verso 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote. Él fue el punta de lanza, ¿verdad? Él fue el punta de lanza que en un cuerpo sin pecado, ¿verdad? En un cuerpo sin pecado y siendo tentado en todo, venció al diablo. Tremendo. Él fue pero Él es el primero entre iguales. Detrás de Él vamos nosotros. Significa que en la eternidad Jesucristo era el único que agradaba al Padre. Porque después de la caída de Adán no había nadie que agradara al Padre. Después de la caída de Adán no existe nadie en la tierra y nadie en el cielo que agrade el... ¡Wow! Tremendo. Después de la caída de Adán, lo repito, no hay nadie en la tierra ni nadie en el cielo que agrade a Dios. El único que agradó y alegró a Dios fue Jesucristo. Pero ahora, como Él era el unigénito en el cielo, ahora que Él nos visitó, Él es el primogénito. Entonces ya no es el único que lo agrada. Porque detrás de Él vamos nosotros y nosotros también lo agradamos al Padre. Tremendo, poderoso. Entonces lo que Él no consiguió con Adán por la caída, lo consiguió en Jesucristo, agregando humanidad a su deidad y cumpliendo propósito. Y lo que no consiguió con Jesucristo, lo logra con nosotros. Nosotros somos esa extensión de esa humanidad agregada a su deidad. Fuerte. Nosotros somos esa extensión de su humanidad agregada a su deidad. Cumplir propósito. Porque está escrito que seremos igual a Él en su muerte y en su resurrección. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 6, verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y tenía que ser sumo sacerdote, ¿verdad? Y tenía que tomar un cuerpo para que pudiera ser nuestro sumo sacerdote y nos representara. Fuerte. Pero ahora, según el orden de Melquisedec, hay un nombre que se le da a alguien que se llama Melquisedec, pero en realidad es Cristo. Entonces, el Eterno juró que su sacerdocio sería para siempre. Salmos 110:4. ¿Verdad? Salmos 110:4. Tremendo esto. Y el Eterno, y juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No según el orden de Leví, sino según la orden de Melquisedec. Pero Melquisedec no tiene ni papá, ni mamá, ni origen de días. O sea, es Dios mismo, es Jesucristo mismo. Aleluya, poderoso. La humanidad de Melquisedec era la misma que el Cristo tomó en su visita. Esto es muy fuerte. La humanidad de Melquisedec era la misma que el Cristo tomó en su visita. Sin mancha, sin pecado, sin defecto.
Esa humanidad fue agregada a su deidad para ser sacerdote sin falla. De nuevo, esa humanidad fue agregada a su deidad. Significa, ¿verdad?, que ese Melquisedec que aparece ahí es la humanidad sin pecado agregado a su deidad. Fuerte. De nuevo, ese Melquisedec que aparece en Hebreos 7 representa esa humanidad que fue agregada a su deidad. Sacerdote sin falla, sin pecado, justo y hermano de nosotros, para salvarnos, redimirnos y presentarnos perfectos al Padre. Es muy fuerte esto. Entonces, Abraham le dio a Melquisedec. Melquisedec no tiene linaje, no viene de la tribu de Leví. Según la ley, los hijos de Leví son los que tienen derecho, ¿verdad?, o por mandamiento de tomar los diezmos del pueblo. Era un mandamiento, una orden de que el sacerdocio de Leví tenía que tomar los diezmos de la mano del pueblo. Pero era un mandamiento. Sin embargo, si vemos la historia, Abraham no dio los diezmos por mandamiento, dio los diezmos porque quiso, porque salió de él. Tremendo. Abraham dio voluntariamente los diezmos para Melquisedec, no por mandamiento, como en el caso del pueblo con el sacerdocio de Leví. Aquí existe un misterio fuerte, aquí existe un misterio. Esto sería más que dar los diezmos. Este acto, ¿verdad? Porque un diezmo es mandamiento, o sea, tienes que darlo sí o sí, por mandamiento, sí, pero Abraham dio los diezmos a Melquisedec, pero no por mandamiento, sino, ¿verdad?, que salió de él voluntariamente. Entonces, este acto de Abraham dar los diezmos a Melquisedec, que no tenía por qué hacerlo, porque los diezmos solamente se le da a los descendientes de la tribu de Leví, no a otra gente. ¿Por qué entregárselos entonces a Melquisedec? Aquí hay un misterio. ¿Y por qué voluntariamente? Se rompe una ley, se rompe un mandato, porque ya no los da por ley, los da por voluntariado, o sea, porque quiere hacerlo. Entonces aquí existe un misterio. Esto sería más que dar los diezmos, porque es voluntario. Abraham es una tipología del eterno Dios. Esos diezmos serían un tipo de primicia, un tipo de ofrenda, un tipo de sacrificio. El padre ofreciendo a su hijo por amor. Esa sería la figura entonces del padre entregándole a la tierra diezmos, entregándole a su hijo voluntariamente por amor. Tremendo, fuerte. Eso sería entonces el padre ofreciendo al hijo. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tremendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, lo entregó por amor. No lo entregó por un mandamiento, lo entregó por amor. Fuerte, ¿verdad? Dar los diezmos a la era un mandamiento para el pueblo en los días de Moisés. Pero el Mesías es superior a Moisés. De nuevo, el Mesías es superior a Moisés. Hebreos capítulo 3, verso 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la hizo. Fuerte. Entonces, superior a Moisés y superior a cualquier otro de los profetas es el Mesías o Melquisedec. Perfecto. Abraham dio los diezmos voluntariamente. Génesis capítulo 14, verso 20, lo vamos a ver. Génesis 14, verso 20. Y bendito sea el Dios altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le entregó los diezmos de todo a Melquisedec en la mano. Ahora Génesis capítulo 22, verso 1 al 3. Aconteció entonces ahora que Abraham, como tipo del padre, por amor y obediencia a su hijo, de nuevo, Abraham como tipo del padre o como tipología del padre, dio por amor y obediencia a su hijo. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 22 del 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, tu único. Oiga esto: toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarbaldó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Este relato nos muestra a Abraham ofreciendo a su hijo por amor y obediencia. Esta es una figura del Padre ofreciendo a Cristo. Esta es una figura del Padre ofreciendo a Cristo, ¿verdad? Allá en San Juan 3:16. Abraham lo sacrificó en el espíritu porque no tocó su carne. De nuevo, Abraham lo sacrificó. ¿Lo sacrificó? Sí. Porque desde el momento que Abraham agarra el puñal para metérselo al muchacho, aunque no lo hizo en la carne, lo hizo en el espíritu. O sea, lo hizo, porque la intención es la que Dios cobra. Ahí fue donde, cuando él agarra el puñal para metérselo al hijo, se oye: Abraham, no lo hagas. Entonces significa que Abraham lo sacrificó en el espíritu, porque no tocó su carne. El Padre lo sacrificó en carne, porque lo entregó a la cruz. El Padre sí entregó a su hijo y tocó su carne, porque lo dio a la cruz. Hebreos capítulo 7, verso 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. O sea, de nuevo, considerad, Hebreos 7:4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. O sea, que era superior Melquisedec a Abraham. Tremendo, ¿no? Y el mismo Jesús cita a Abraham, que vio su día. De nuevo, Jesús citó delante de los fariseos, los saduceos y los maliciosos. Él citó a Abraham y les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, respetarían mi mensaje y mi palabra y mi lenguaje. Porque Abraham, ¿verdad?, vio mi día. Yo soy primero. Abraham vio mi día y se gozó. Es verdad. Abraham, bueno, y el mismo Jesús cita a Abraham que vio su día, Juan 8:50. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham lo vio en el cordero enredado en el zarzal y en la bendición de Melquisedec fue confirmado, porque Melquisedec lo bendijo. Cuando Abraham entregó sus diezmos, Melquisedec lo bendijo. ¿Y qué le dio Melquisedec? Le dio pan. Le dio pan y le dio vino. Wow, es muy fuerte. De nuevo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Y se gozó. Abraham lo vio en el cordero enredado en el zarzal, ¿verdad? Y en la bendición de Melquisedec fue confirmado. Ahora vamos a ver las historias. Génesis capítulo 22, verso 12 al 13. Y no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esa fue la primera vez, o la primera ocasión donde Abraham vio al Mesías, vio al Salvador, vio al Cordero que salvaba. Ahora, la segunda ocasión en que lo ve, vamos a verla entonces en Génesis capítulo 14, verso 18. Entonces Melquisedec, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pan y vino. Ahora, ese pan y ese vino, ¿qué es? Es la sangre y la carne del Mesías que se iba de sacrificar, del sacerdote que habría de sacrificarse por sus hermanos, por sus hijos. Esa fue la segunda ocasión donde Abraham vio al Mesías y se gozó. Aleluya, tremendo. Le mostró el día de la visitación. Le mostró el cumplimiento, le mostró la muerte y la resurrección. Cuando lo bendice con pan y con vino, le está revelando, ¿verdad?, el trabajo, la obra redentora del Mesías, la obra redentora. Y lo bendice con eso. Bendice a su generación con la sangre y bendice a su generación con la carne, con la resurrección, con la salvación. Fuerte. Por ello el mayor bendijo al menor. Hebreos capítulo 7, verso 7. Y sin discusión alguna,
el menor es bendecido por el mayor. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El menor es Abraham, el mayor es Melquisedec. Y la bendición no es, ¿verdad? La bendición no es diezmar, porque el diezmo normal es más fuerte. O sea, cuando tú das el diezmo, ¿verdad? Eres menor. Cuando alguien te bendice por ese diezmo, ese es el mayor, el que bendice por el diezmo. Tremendo, ¿no? Por eso es que hay que dar el diezmo para que alguien te bendiga. Tú diezmas y alguien te bendice desde la posición de Melquisedec, desde la posición del resucitado, desde la posición del pan y del vino, desde la posición del cuerpo, desde la posición de la eternidad. Es por eso que traer los diezmos es poderoso, porque es la única manera donde Melquisedec se revela, donde el Mesías se revela y te bendice con pan y con vino. Poderoso. Hebreos. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Fuerte. Aquí toda la tierra fue bendecida. Aún los sacerdotes de Leví, porque vienen de los lomos de Abraham. Mira qué tremendo esto. Estaba escrito que el pueblo tenía que diezmarle a la tribu de Leví o al sacerdocio de Leví. Pero aquí, el sacerdocio de Leví, en vez de recibir diezmo, ellos diezmaron. Porque lo hizo Abraham y todos ellos salen de los lomos. Entonces el sacerdocio de Leví se vio obligado, ¿verdad?, a darle el diezmo a Melquisedec, al Cristo. Y el Cristo los bendijo con pan y con vino. O sea que los bendijo con su muerte y con su resurrección. Les dio la llave, les dio la puerta para la entrada en el reino. Fuerte. Aleluya. Aquí toda la tierra fue bendecida, aún los sacerdotes de Leví, porque vienen de los lomos de Abraham, por linaje, por etnia, por raza. El Mesías los bendijo con pan y vino. La liberación total de parte del sacerdote principal, justo y eterno. Hebreos capítulo 7, verso 5. Hebreos capítulo 7, verso 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Quiénes salieron de los lomos de Abraham? Toda la tribu de Leví. Entonces significa que toda la tribu de Leví diezmó el día que Abraham lo hizo. Y toda la tribu de Leví recibió la sangre y recibió la carne. Recibió el pan y recibió el vino el día que Abraham lo recibió. O sea que todos los sacerdotes de la casa de Leví, de la casa de Aarón, diezmaron a Melquisedec en Abraham. Y todos en Abraham recibieron la bendición del pan y el vino, la sangre y la carne. Fuerte. Nadie puede negar que Abraham vio el día del Mesías. Y es que todos son culpables, que los judíos son culpables de la muerte, porque Abraham vio su día por ellos, y ellos como hijos de Abraham no lo recibieron. Rechazaron el pan y el vino, pero Abraham sí lo tomó. Fuerte, fuerte. Es por eso que el apóstol Pedro se los dice allá en Hechos. Ustedes son los culpables de la muerte del Mesías. Les dice a los judíos, ustedes son los culpables, ustedes lo mataron. Tremendo, porque ustedes como hijos de Abraham no usaron la lupa de su padre, no usaron los lentes de su padre, porque su padre vio al Mesías, vio al cordero enredado en el zarzal y por ello no sacrificó a su hijo, ¿verdad? Vio entró a Melquisedec y recibió el pan y el vino y él solo les dijo el Mesías: de ver mi día y ustedes me quieren matar. Tremendo. Entonces el apóstol Pedro les dijo: ustedes mataron al Señor. Y es verdad, hay una generación que no logró verlo, pero hay una generación que sí lo vio. De nuevo, nadie puede negar que Abraham vio el día del Mesías, y es por eso que todos son culpables, los judíos, de la muerte, porque Abraham vio su día por ellos y ellos como hijos de Abraham no lo recibieron, lo rechazaron. Entonces el pan y el vino que Abraham sí tomó, ellos rechazaron el pan y el vino que Abraham sí lo tomó. Entonces Melquisedec no desciende de Abraham ni del sacerdocio de Leví, pero sí tomó los diezmos. ¡Wow! Sí tomó los diezmos.
Abraham dio su único. Oiga esto, Abraham dio su único. ¿Quién era su único? Isaac. Y Melquisedec lo sabía. Por ello le tomó sus diezmos y le dio pan y vino. Tremendo. Oiga esto. Abraham dio su único. ¿Quién era su único? Su Isaac. Dame a Isaac, tu hijo único. Le dijo el Eterno. Wow. Allá en Génesis 22, ¿se acuerdan? Dame a Isaac, tu hijo. Abraham dio su único hijo, su Isaac. Y Melquisedec lo sabía porque era Dios. Por ello le tomó sus diezmos y le dio pan y vino. Digo, aquí está. Aquí está el producto del cordero que tú sacrificaste. Cuando yo te lo pedí, cuando yo te pedí a tu hijo Isaac, y tú me obedeciste, yo te di el cordero listo y tú lo sacrificaste. Aquí te doy, te recibo el diezmo, porque ese es el diezmo de tu único. Y aquí te doy el pan y el vino. Aquí te doy la sangre y la carne de ese cordero que tú viste sacrificado por tu hijo. Aleluya, santo. Abraham dio el diezmo en Isaac. Oiga esto, Abraham dio el diezmo en Isaac. Y el Eterno le dio el cordero listo para el sacrificio. Por ello, le dio pan y vino. El sacerdocio que redime sin pecado, sin mancha. Aleluya. Y toda la generación de Abraham iba a disfrutar. Y todos sus hijos irían a disfrutar de ese pan y de ese vino. De esa sangre y de esa carne. Melquisedec lo bendijo con sangre y la carne del Mesías. De nuevo, Melquisedec lo bendijo con la carne del Mesías para limpiar y salvar a todas las naciones. Aleluya, aleluya. Cuando Abraham entrega su diezmo, Melquisedec lo bendice con pan, con sangre, con carne, con pan y vino, sangre y carne para salvar a sus generaciones. Fuerte. Wow. Fuerte. Hebreos capítulo 7, verso 6. Hebreos capítulo 7, verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec no tiene padre ni genealogía. No descendía de Abraham, no descendía de nadie, porque él es superior, es Cristo mismo. Bendijo, ¿verdad? Pero aquel, Hebreos 7:6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Toda la promesa que le hicieron a Abraham. Es por eso que Abraham murió, pero vio la promesa. ¡Aleluya! Fuerte. Abraham murió, pero vio la promesa. ¿Y dónde la vio? Cuando Melquisedec le da pan y da vino. Ahí tuvo el cumplimiento de la promesa. Ahí tuvo el cumplimiento de la muerte y la resurrección. Aleluya. De la visitación de Israel. De la salvación que vio Simeón. Simeón vio al niño y dijo: ahora pueden morir en paz porque mis ojos han visto la salvación. Abraham vio la salvación antes de morir. Se le cumplió toda la promesa. Aleluya. Poderoso. Fuerte. Fuerte. El cumplimiento adelantado. De nuevo, el cumplimiento adelantado. Abraham vio el cumplimiento y el día del Señor con la bendición de Melquisedec. Él vio el cumplimiento adelantado, toda la promesa. Mientras Isaías lo prometió, Isaías profetizó, no vio el cumplimiento, aunque sí lo vio en el Espíritu. Él como profeta lo vio en el Espíritu porque se adelantó a su siglo y entró en el primero. Pero su gente no lo vio, él sí lo vio, Isaías sí lo vio. Entonces, ¿verdad? Isaías es el profeta de la promesa. Sin embargo, Juan el Bautista es el profeta del cumplimiento de la promesa. Y sin embargo, Abraham ve toda la promesa que se le cumple a Melquisedec. Cuando está frente a Melquisedec, se le cumple toda la profecía y toda la promesa. Abraham vio la salvación de Israel. De nuevo, Abraham vio la salvación de Israel, como la vio Simeón. Fuerte.
Hebreos capítulo 7, verso 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El menor era Abraham, el mayor Cristo. Wow, poderoso, fuerte. Sus diezmos al único sacerdote que vive para siempre. De nuevo, Abraham le dio sus diezmos, no se los dio a Leví. Fuerte. Leví es el sacerdocio humano que peca. Leví representa el sacerdocio humano que se equivoca. Abraham le dio sus diezmos. Vive. Abraham fue su hijo Isaac, él lo entregó. Y cuando él entregó a su hijo, recibió al cordero enredado, listo para el sacrificio. Entonces cuando él trajo sus diezmos y se los dio a Melquisedec, Melquisedec lo bendijo con la sangre y con la carne del cordero que él vio atrás, pero que sería el que había de venir para salvar a su pueblo, para salvar. En otras palabras, yo tomé a tu Isaac, y esta es la sangre y esta es la carne de tu ofrenda, de tu sacrificio, de tu diezmo, y tu tierra, tu generación será salva. Aleluya, poderoso, fuerte. Abraham le dio sus diezmos al único sacerdote que vive para siempre. El único que podía cumplirle todas sus promesas. Cristo mismo. Hebreos capítulo 7, verso 8. Y aquí ciertamente recibió los diezmos hombres mortales. De nuevo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. En otras palabras, Abraham no le dio el diezmo a un hombre que se muere. Abraham le dio el diezmo a alguien que vive. Poderoso. Le dio a su hijo al que vive, porque el que vive se lo pidió. Dame a tu único hijo Isaac. Y él obedeció y se lo entregó y se lo dio. Fuerte. Le dio su hijo, le dio su ofrenda, le dio su único al que vive. Santo, no se lo dio a los hombres mortales. Eso es lo que dice Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Porque cuando usted me diezma a mí, yo soy un mortal. Evidentemente, cuando usted le diezma al hombre de Dios, ¿verdad? Abraham no dio a los que mueren, sino al que vive. Al que vive, y le dio sus diezmos. Hebreos capítulo 7, verso 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. En Abraham fue sano todo sacerdocio. Wow. Y por decirlo así, Hebreos 7:9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque Abraham es el dueño de la promesa y vio antes de morir el cumplimiento, el pago por sus generaciones. Una vez más, él representa al Padre. Una vez más, Abraham representa al Padre, que dio su hijo en rescate por todos. Así como Abraham pagó el diezmo y recibió el pan y el vino para todos sus hijos, para todas sus generaciones. Lo repito, una vez más, Abraham representa al Padre que dio su hijo en rescate por todos. Así como Abraham pagó el diezmo y recibió el pan y el vino para todos, porque en Abraham todos diezmaron y en Abraham todos recibieron el pan y el vino. Fuerte. Hebreos 7:10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando el Melquisedec le salió al encuentro. Ahí estaba Leví y todas sus tribus. Ahí estaba todo el sacerdote y todos los hombres en los lomos de Abraham. Eso dice Hebreos 7:10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Por ello, todo el que es hijo de la promesa pagó los diezmos en Abraham y en Abraham fue bendito. Por ello está obligado, y escríbalo, por ello Israel todo
Y todo el planeta y toda la tierra está obligado a obedecer y reconocer a este sumo sacerdote si es que es hijo de Abraham. Si no lo reconoce, es hijo del diablo. Y vamos a leerlo en Juan capítulo 8, verso 39. Juan 8, 39. Fuerte. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. El Mesías les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles fueron las obras de Abraham? Abraham entregó a su único hijo por obediencia. Abraham que vive y recibió salvación, recibió sangre y carne. Él vio mi día, él se gozó, y ustedes no me reconocen. Wow. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no se rebeló contra mí. Abraham, cuando le pedí a su único, me lo dio. Aleluya. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Cuando ellos le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación, no están hablando del pecado de un hombre con una mujer. Están hablando: nosotros tenemos como padre a Abraham. Por lo tanto, nuestra ley, nuestros escritos, nuestra Torah solamente adora al Dios verdadero. No somos fornicarios, no nos hemos adulterado con otros dioses como las naciones vecinas. Sí son fornicarios porque han fornicado con otros dioses. Y oiga lo que les dice el Mesías. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Israel está obligado a reconocer. De nuevo lo voy a repetir. Israel está obligado a reconocer a este Mesías, porque este Mesías le dio pan y vino a Abraham. Le dio pan y vino. Se anticipó a los hechos y le entregó la sangre y la carne, y Abraham lo aceptó, y Abraham lo creyó, y Abraham lo vio, y Abraham se gozó de haber visto su día. No es algo que se va a cumplir, es algo que se cumplió en Abraham. Entonces todos los que son hijos de Abraham están obligados a postrarse ante este sumo sacerdote. Están obligados a adorarlo y a honrarlo. Y todos aquellos que no lo hagan es porque no son hijos de Abraham, es porque no descienden de Abraham, hablando de los que vienen por la etnia, hablando de los que vienen por la cultura. Ellos, los que no reciban al Mesías, a los que no reciban al Mesías, no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Eso lo dijo el Mesías. Eso lo dijo el Mesías. Entonces esto es importante que lo entendamos y lo tengamos claro. Abraham vio el día del Señor. Entregó sus diezmos. Y a cambio de los diezmos recibió la bendición de salvación en sangre y carne. La restauración total. ¡Qué maravilla de Abraham! ¡Qué gozo poder ver la liberación! Mientras Simeón lo tuvo en las manos al niño y se arrodilló y dio gracias, Abraham recibió por adelantado la sangre y la carne como testimonio vivo de la promesa cumplida para sus generaciones. ¡Hey! ¡Aleluya! Poderoso, glorioso. Nosotros somos los hermanos de ese sumo sacerdote, los iguales. Él participó juntamente con nosotros de lo mismo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Aleluya. Para entrar a nuestra cárcel y sacarnos de nuestro cautiverio. Bendito el que vive para siempre. Tenemos un Dios en el cielo.
Y no hay que repetirlo. Tenemos un Dios en el cielo que puede comprender nuestro dolor en la carne. Porque Él también sufrió en la carne. Padeció en la carne. Igual que nosotros. Aleluya. Santo el que vive para siempre. Bendito el eterno, el verdadero. Celébralo y adóralo. Da gracias en esta hora. Porque si eres hijo de Abraham, un hijo de Abraham por la genealogía, un hijo de Abraham por la etnia y otro hijo de Abraham por la fe. Aleluya. Nosotros formamos parte de los hijos de Abraham por la fe, que en ese día que él recibió el pan y el vino, nosotros lo recibimos, que ese día que él pagó los diezmos, nosotros los pagamos. Aleluya. Bendito el que vive y el que gobierna para siempre. Reciba el amor del Padre. Reciba el amor del Padre, reciba la revelación del Padre, reciba el rompimiento en esta hora, reciba cura, reciba paz, reciba liberación, reciba restitución. Hijos de Sión, levántense, porque nuestro sacerdote nos liberó, porque nuestro sacerdote nos elevó a su estatura y nos presentó delante del Padre libres, limpios. Por eso usted no puede perderse en una de las escuelas. Para que usted entienda esta escuela, tuvo que haber visto la anterior. Si usted no vio la anterior, no va a entender esta escuela. Usted necesita ver la anterior para entender esta escuela. Es importante no perdernos las escuelas. Gracias, Padre, por tu gloria. Gracias, Padre, por tu justicia. Gracias, Padre, por tu revelación. Reciba la gracia del Padre. Reciba la gracia del Padre. Reciba la revelación del Padre. Reciba cura si está enfermo. Se va tu espíritu de muerte. Se va tu espíritu de brujería. Se va tu espíritu de hechicería. Se va tu espíritu de muerte. En el nombre de Jesucristo. Demonios de división. Demonios que atontan a tus hijos. Demonios que quieren destruir a tus hijos. Todo novio pervertido fuera de la matriz de tu hija, de la vida de tu hija. Toda mujer maliciosa fuera del camino de tu hijo. Tus generaciones son benditas. Se rompe toda relación tóxica. Se rompe toda maldición. Se rompe toda brujería. Se rompe todo hechizo. En Cristo somos benditos. Su sangre nos hizo libres. Somos sus hermanos. Somos sus iguales. Somos su linaje. Somos herederos y coherederos con Él. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestra autoridad. Él es nuestro apóstol, nuestro profeta, nuestro pastor, nuestro todo. Bendito el que vive para siempre, el que no se equivoca, el grande y el poderoso. Y nosotros te damos gracias, Señor, y te decimos gracias por esta noche hermosa. Que el Eterno bendiga Latinoamérica, que el Eterno bendiga Iberoamérica, que el Eterno bendiga las naciones, que el Eterno bendiga la tierra, y que podamos ser esas herramientas, que levantamos una iglesia en casa, ese Cornelio, esa iglesia en casa, para entrenar a una generación con reino, a una generación que necesita ser entrenada con el evangelio del reino. Así que estoy feliz por eso. Bendigo sus vidas, bendigo sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, bendigo su fe, bendigo, ¿verdad?, su obediencia, bendigo su corazón noble, su nobleza, bendigo sus casas, profetizo recursos, profetizo dinero, trabajo, ideas, ¿verdad? Profetizo expansión, el amor de Dios visitando las casas. El amor del Padre. Que el Eterno nos bendiga a todos. Que la bendición del Santo esté con ustedes. Tenga un Shabbat Shalom maravilloso. Shabbat Shalom Iberoamérica. Shabbat Shalom a todos los amados lindos del planeta, de la tierra. Mañana vamos a tener un fin de semana hermoso y el domingo en la mañana vamos a estar con el favor de Dios a las 10 de la mañana en una activación tremenda y regresamos a la escuela el lunes. Que el Eterno nos bendiga a todos. Tengan una noche maravillosa. Bendiciones del Eterno a todos. Shabbat Shalom. Amén.